Filosofía, Arte y Tecnología. Episodio 8. Hola, me alegra que estés aquí en el episodio número 8 de Filosofía, Arte y Tecnología. Yo soy Elikia y el día de hoy te contaré acerca de Hedy Lamarr, la mujer más bella de la historia del cine y la inventora del sistema de comunicaciones denominado técnica de transmisión en el espectro ensanchado, en el que se basan todas las tecnologías inalámbricas que disponemos en la actualidad. Hedva Eva Maria Kissel nació en Viena el 9 de noviembre de 1914. Fue la única hija de un banquero de Lemberg y de una pianista de Budapest, que siendo de origen judío se había criado en el catolicismo. De niña destacó por su brillantez intelectual, siendo considerada por sus profesores como superdotada. Inició estudios en ingeniería, pero los dejó porque estaba decidida a cumplir el sueño de ser actriz. El empresario y director Reinhardt, después de descubrir su belleza y talento, la llevó a Berlín para que se formase en interpretación, tras lo cual regresaron a Viena para empezar a trabajar en la industria del cine. La película que la llevó al estrellato en 1932 se llamó Éxtasis, filmada en Checoslovaquia bajo la dirección de Gustav Machetti. Fue el primer film en mostrar el rostro de una actriz completamente desnuda durante un orgasmo. Esto fue tachado como un gran escándalo sexual y la película se prohibió, aunque valdría la pena señalar que el director la engañó. Él le había prometido que estas imágenes se verían borrosas. Fritz Mandel era un magnate que poseía una gran empresa armamentística. Él quedó fascinado con la joven y solicitó el permiso de sus padres para cortejarla. Los padres de ella, todavía avergonzados por la película, aceptaron la proposición de cortejo. La obligaron a casarse con Fritz, quien era extremadamente celoso. Solo le permitía desnudarse o bañarse si él estaba presente, y la obligaba a acompañarlo a todas partes, todos los actos sociales y las cenas de negocio para no perderla de vista. Hedwig se vio forzada a transformarse en lo que siempre había detestado, en el trofeo de exhibición de un tirano. Cansada del vacío insoportable en el que se había convertido su vida, retomó su carrera de ingeniería y en las reuniones de trabajo de su esposo aprovechaba para aprender y recopilar información sobre las características de la última tecnología armamentística nazi. Su marido era uno de los hombres más influyentes de Europa y antes de la Segunda Guerra Mundial se dedicó a surtir el arsenal de Hitler y Mussolini. Por ello, fue considerado como un ario honorario por los gobiernos fascistas pese a ser de origen judío. La vigilancia continua llegó a resultarle tan insoportable que decidió huir. Se escapó y huyó solo con la ropa que llevaba puesta y unas joyas para cambiarlas posteriormente por dinero. Primero se fue en automóvil a París y de ahí llegó a Londres para poder embarcarse en el transatlántico Normandie, con destino a los Estados Unidos. Ahí coincidió con el productor de la película, Louis B. Mayer, que le ofreció trabajo. La única petición era que se cambiara el nombre para que no la relacionaran con la película Éxtasis. A partir de ahí se llamó Hedy Lamarr, en memoria de la actriz de cine mudo Barbara Lamarr. Sobre las aguas del Atlántico, Hedwig firmó su primer contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. A partir de ese momento, ella se instaló en Hollywood y protagonizó una treintena de películas que la convirtieron en la verdadera estrella emergente de los años 30. Para 1941, ya había iniciado la Segunda Guerra Mundial. Los ejércitos alemanes habían barrido las fuerzas polacas y francesas de forma rotunda. Ahora el peligro se acercaba a una invasión a Gran Bretaña. Hedy conocía de cerca las prácticas de gobierno de Hitler y alimentaba un profundo rencor hacia los nazis, por lo que decidió contribuir con los aliados. En primer lugar, ofreció su trabajo y su preparación como ingeniera al recién creado Consejo Nacional de Inventores.
pero su oferta fue amablemente rechazada por las autoridades, que le aconsejaron que basase su participación en su físico y en su éxito como actriz, promoviendo la venta de bonos de guerra. Lejos de desanimarse u ofenderse, organizó con su representante artístico una campaña en la cual promovían que aquella persona que comprara más de $25,000 en bonos recibiría un beso de la actriz. En una sola noche vendió $7 millones. Pero Hadi no estaba satisfecha. Deseaba aportar sus conocimientos a fines técnicos que mejorasen las oportunidades de los ejércitos aliados y examinó qué podría hacerse en los campos más sensibles a la innovación. El área de las comunicaciones era especialmente crítica en una guerra de movimiento y la radio resultaba el medio común de comunicación. Por otra parte, también se estaban experimentando sistemas de guiado de armas por control remoto mediante señales de radio, y el uso de estas presentaban dos problemas fundamentales. En primer lugar, las transmisiones eran vulnerables, debido a que el enemigo podía realizar un barrido de frecuencia en diferentes bandas y tener tiempo para localizar la emisión. Una vez hallada, era fácil determinar el lugar de origen sintonizado, lo cual permitía generar interferencias que impidiesen la recepción o atacar directamente el transmisor según conveniese. El segundo aspecto negativo era que la propia inseguridad en la recepción de la señal de radio por la afectación de la propagación de las ondas debido a causas naturales como accidentes geográficos, meteorología, reflexiones en la alta atmósfera, etc. Hadi Lamar se interesó por los temas de la defensa nacional a raíz del trágico hundimiento de un barco lleno de refugiados por un submarino alemán cuando Estados Unidos aún permanecía neutral. El sistema concebido por Hadi partía de una idea de transmitir los mensajes u órdenes de un mando fraccionándolo en pequeñas partes. Cada una se transmitiría secuencialmente, cambiando de frecuencia cada vez, siguiendo un patrón pseudo aleatorio. De este modo, los tiempos de transmisión en cada frecuencia eran tan cortos y además estaban espaciados de forma tan irregular que era prácticamente imposible recomponer el mensaje si no se conocía el código de cambio de los canales. Esto se definiría como transmisión en espectro ensanchado por salto de frecuencia. Las principales ventajas que presentaban las señales de este tipo de sistema es que son altamente inmunes a ruidos e interferencias y difíciles de reconocer e interceptar. Las transmisiones de este tipo suenan como ruidos de corta duración o como un incremento en el ruido en el receptor, excepto para el que esté usando la secuencia de salto que se está empleando en el transmisor. Además, estas transmisiones pueden compartir una banda de frecuencia, no con muchos tipos de transmisiones convencionales, no es necesario que las frecuencias de emisión sean contiguas. El transmisor y el receptor eran asequibles a la tecnología de la época, basada en componentes electromagnéticos y válvulas de vacío. Hadi no tenía problemas en diseñar y construir ambos aparatos, pero quedaba pendiente el delicado problema de la sincronización. Necesitaba la colaboración de alguien muy experto, y casualmente conoce en una cena a George Antheil, pianista y compositor norteamericano, artista dadaísta y futurista. Años atrás, en París, había presentado su obra Ballet Mécanique, donde la orquesta de este ballet estaba conformado por 2 pianos, 16 pianolas sincronizadas, 3 xilófonos, 7 campanas eléctricas, 3 hélices de avión y una sirena. A pesar del apoyo de figuras como Éric Satie, Jean Cocteau, Man Ray, James Joyce, la recepción del público no fue la adecuada. Fue un total rechazo, el cual fue incluso violento. Esta misma obra la estrenó un año después en Nueva York y fue también un rotundo fracaso, tras lo cual el compositor desistió de presentarla y se dedicó a componer y arreglar bandas sonoras para películas. Antheil había logrado sincronizar sin cables 16 pianolas que formaban parte de la orquesta mecánica, y esta precisión es justamente lo que Hadi estaba buscando.
Ambos trabajaron intensamente durante más de 6 meses para encontrar la solución. Emplearía 2 pianolas, una en la estación emisora y otra en la receptora, y codificarían los saltos de frecuencia de acuerdo con los taladros longitudinales efectuados en la banda de papel como en una pianola común. La secuencia de los saltos solo la conocería quien tuviese la clave, la melodía, lo que aseguraba el secreto de la comunicación. Los motores de arrastre de ambos dispositivos estaban sincronizados por tremendos mecanismos de relojería de gran precisión y además el transmisor emitía periódicamente una señal de sincronismo para compensar cualquier desviación. El 10 de junio de 1941 presentaron el registro para la solicitud de la patente y les fue concedida el 11 de agosto de 1942, cuando Estados Unidos ya estaba en guerra con Japón y Alemania. Hadi firmó con su apellido de casada, Markey, que apenas utilizó durante un par de años. Es de destacar que, aunque la patente se titulaba Sistema Secreto de Comunicación, esta se refería a la aplicación de un control remoto del timón de un torpedo y se ampliaban las especificaciones a un sistema secreto de comunicación con una estación transmisora, incluyendo los medios para generar y transmitir ondas portadoras de una pluralidad de frecuencias, sin concretar el tipo de modulación, lo que implicaba que pudiera emplearse para la transmisión de sonidos y mensajes hablados. Otro aspecto curioso es el hecho de que usaron una cinta de pianola que permite grabar 88 señales correspondientes a las 88 teclas del piano. Tal número resultaba innecesario y a los inventores se les ocurrió aprovechar los canales sobrantes, en todo o en parte para crear falsas transmisiones para confundir al enemigo. Así, el dibujo del transmisor se presentaban 7 condensadores para poder transmitir en 7 frecuencias, en tanto que el receptor solo se dispone de 4 condensadores para sincronizar las frecuencias inútiles. Los 3 canales restantes emiten señales falsas, que no pueden ser sincronizadas por el receptor propio y están destinadas al engaño del adversario. La patente resultó interesante a los militares, pero suscitó diversas opiniones. La Marina de Estados Unidos presumió problemas en su mecanismo y señalaba que no era demasiado apto para ser colocado en un torpedo. Lamar y Antiel no insistieron, se olvidaron del tema y volvieron a la cinematografía. Si bien la idea era difícil de llevar a cabo a la práctica durante los años 40, el enorme progreso de la electrónica con la invención del transmisor hizo factible su utilización. En 1957, ingenieros estadounidenses desarrollaron el sistema patentado por Hadi y George, que fue adoptado por el gobierno para las transmisiones militares 3 años después de haber caducado la patente. La primera aplicación conocida se produjo poco tiempo después, durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, y la misma técnica en algunos dispositivos utilizados en la guerra de Vietnam, y más adelante en el sistema norteamericano de defensa por satélite. En la actualidad, muchos sistemas orientados por voz y datos, tanto civiles como militares, emplean sistemas de espectro ensanchado, entre ellos todas las tecnologías inalámbricas de las que disponemos en la actualidad, tanto para la telefonía de tercera generación como el Wi-Fi o el Bluetooth basados en el cambio aleatorio de canal, y cada vez se encuentran más aplicaciones para la transmisión de datos sin cable, campo en el que, en palabras de David Hughes, todavía no se han explorado todas sus posibilidades. Aunque la actriz no consiguió ingresar ni un solo centavo por la patente, que caducó sin ser utilizada, no puede discutirse que fue la pionera en esta técnica. Los honores y el reconocimiento, como veremos, tardó en llegar. Su vida personal no fue afortunada. Sus 6 fracasos matrimoniales, junto al declive de su carrera cinematográfica, la llevaron a un consumo masivo de pastillas y tenía una gran obsesión por las cirugías estéticas. Finalmente, se recluyó en su mansión de Miami para pasar los últimos años de su vida,
aislada de un mundo que la había marginado, que celebraba las nuevas aplicaciones de su invención sin siquiera nombrarla. Cuando llegó al fin los reconocimientos como inventora, ya era demasiado tarde. Su amargura había crecido hasta el punto que cuando le comunicaron la sesión del Pioneer Award se quedó imperturbable y comentó escuetamente: ya era hora. La ceremonia de entrega tuvo lugar en San Francisco el 12 de marzo de 1997 y asistió en su representación su hijo Anthony. En ese mismo año, junto a Antiel, recibió el Premio al Espíritu del Logro, así como una distinción honorífica concebida por el proyecto Milstar. En octubre de 1998, la Asociación Austríaca de Inventores y Titulares de Patentes le concedió una medalla. Y como colofón, en el verano de 1999, la Kuntel de Viena organizó un homenaje a la actriz e inventora más singular del siglo XX. Su historia acabó el 19 de enero del 2000 en Canterbury, y en Austria el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre en su honor. Te agradezco el honor de tu compañía y nos vemos el siguiente jueves, y te cuento que durante el mes de abril te estaré platicando acerca de la fotografía, su historia, desarrollo y algunos análisis desde la filosofía y la estética. ¡Chao!